Estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En este video resolveremos la situación significativa relacionada a las rectas paralelas cortadas por una transversal. Iniciemos. Esta situación lleva por título Diseñando una escalera. Santiago Francisco Blondel fue un arquitecto y urbanista francés, uno de los más importantes teóricos de la arquitectura del siglo XVIII. Uno de sus aportes fue la ley de Blondel, que establece una relación entre las huellas y las contrahuellas en una escalera. La ley de Blondel establece la siguiente relación. 2 veces la contrahuella más la huella debe ser igual a 64 centímetros, donde CH es la dimensión de la contrahuella y H es la dimensión de la huella. La huella es la parte de la escalera donde pisas, mientras la contrahuella se determina por la distancia en altura entre dos huellas. Carlos necesita diseñar una escalera con una altura de 126 centímetros. Los escalones deben tener una contrahuella de 18 centímetros, bajo un determinado ángulo de inclinación. Pregunta A. Utiliza tu transportador y determina la medida del ángulo de la escalera. B. ¿Cuántos escalones tendrá dicha escalera? C. ¿Cuál es la medida de la huella? D. ¿Cuál es la medida de los ángulos que se requieren para el diseño? ¿Cómo lo clasificarías? E. Determina la expresión algebraica que modela la relación entre la contrahuella y huella en una escalera según la ley de Blondel. Justifica tus respuestas. Bien, vamos a resolver esta situación, primero identificando los datos del problema. El problema trata sobre la relación entre las huellas y las contrahuellas en una escalera. Para resolver esta situación debemos tener en cuenta las propiedades de los ángulos generados entre las rectas paralelas cortadas por una transversal. Operacionalización. Respondemos las preguntas. Pregunta A. Utiliza tu transportador y determina la medida del ángulo de la escalera. Aquí, por ejemplo, tenemos el esquema y aquí tenemos la medida del ángulo, la gráfica que representa, ¿no? Aquí está el ángulo para la escalera. Entonces, para determinar la medida del ángulo, primero graficamos solamente el ángulo, es decir, solamente esta forma. Aquí está, hemos graficado solamente esa forma del ángulo. Ahora vamos a usar, ¿no? Vamos a colocar la imagen y dice, vamos a colocar el transportador en el vértice del ángulo. Así es. Aquí está el ángulo, ¿no? Que solamente le hemos extraído la inclinación de la escalera. Vamos a utilizar nuestro transportador y vamos a hacer coincidir el vértice del ángulo con este centro O justamente de mi transportador. Puedo coincidir el centro O y luego este lado del ángulo, este rayo del ángulo OA, justamente también tengo que hacerlo coincidir con esta línea horizontal del transportador. Y finalmente, aquí para poder determinar el ángulo, la medida del ángulo, voy a ir contando aquí 10, 20, 30 y acá es 35. Más 1 sería 30 y 36. Es decir, este ángulo mide 36 grados. Respuesta, el ángulo de la escalera mide 36 grados. Pregunta B, ¿cuántos escalones tendrá dicha escalera? Observamos que la altura de la escalera mide 126 centímetros y los escalones tienen una contrahuella de 18 centímetros, bajo un determinado ángulo de inclinación que ya le hemos determinado, que es 36 grados, en este caso, y a partir de la imagen, acá tenemos la altura de la escalera, la altura total que es 126, y tenemos justamente la altura para la contrahuella, que es 18 centímetros. Entonces podemos determinar el número de escalones, dividiendo la altura total entre la medida de una contrahuella, que es 18 en este caso. Entonces tengo que dividir 126 entre 18.
Yo divido 126 entre 18, me da 7. Es decir, esta escalera tiene 7 escalones. Respuesta, la escalera tiene 7 escalones. Pregunta C. ¿Cuál es la medida de la huella? Según la ley de Blondel, se establece que 2 veces la contrahuella más la huella me da 64 centímetros, donde CH es la dimensión de la contrahuella y H es la dimensión de la huella. Ahora sabemos que la contrahuella mide 18 centímetros. Entonces reemplazamos en esta ley, en la ley de Blondel. 2 veces la contrahuella más la huella es igual a 64 centímetros. Sería 2 por 18 más la huella es igual a 64. 2 por 18 es 36. 36 más la huella, la medida de la huella, es igual a 64. Entonces la huella es igual a 64 menos 36. Es decir que la huella mide 28 centímetros. Respuesta, la huella correspondiente tiene una medida de 28 centímetros. Pregunta D. ¿Cuál es la medida de los ángulos que se requiere para el diseño? ¿Cómo lo clasificarías? Bien, acá tenemos la imagen y tenemos el ángulo alfa, el ángulo phi, el ángulo beta, el ángulo tita, y acá hacemos el ángulo de la escalera. Entonces vamos a partir de ahí. Entonces, observamos lo siguiente. Aquí vamos a representar justamente la forma que tengo esta recta, acá está. También tengo esta línea, que es la inclinación, al otro lado del ángulo. Aquí también hay otra recta que representa esa línea. Y aquí justamente estas dos rectas que indican, ¿no?, la forma de los escalones, ¿no? Ahí está. Los ángulos, bueno, primero las rectas. Sabemos que L1, L2 y L3 son rectas paralelas, ¿no? Son rectas paralelas. Así es. También L4 y L5, como son L4 y L5, también son paralelas. Entonces podemos afirmar que L1 es paralelo a L2, paralelo a L3, y L4 es paralelo a L5. Ahora, aquí hemos medido el ángulo de la escalera, el ángulo de inclinación, es 36 grados. Ahora voy a determinar las demás medidas. Primero comenzamos con los ángulos alternos internos. ¿Quién es el ángulo alterno interno para 36? Sería este de aquí, ¿no? Como él es 36, él es su ángulo alterno interno. También lo puedes recordar cuando aplicas la propiedad de la Z. Si él es 36, entonces podemos determinar que este ángulo también es 36 por ángulos alternos internos. Este ángulo mide 36 grados. También por ángulos alternos internos, acá también hay otra forma de la Z, y también si acá es 36, aquí también sería 36 grados. Luego, también podemos afirmar entonces que este ángulo, que es el ángulo alfa, es 36 grados, y este ángulo, que es el ángulo phi, también es 36 grados. Ya tengo las medidas de alfa y de phi. Ahora vamos a aplicar, o vamos a observar, identificar los ángulos correspondientes. ¿Dónde están los ángulos correspondientes? También lo puedes identificar aplicando la propiedad de la letra F. Como este ángulo es 36, este ángulo que se forma aquí es 36, este ángulo que está aquí también tiene igual medida, 36, 36. Propiedad de la letra F. Te puede ayudar para identificar el ángulo. Entonces podemos decir aquí, el ángulo θ, que está aquí, el ángulo θ, mide 36 grados. Los ángulos conjugados internos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los ángulos conjugados internos? Acá me faltaba hallar el ángulo beta. ¿Qué podría decir? Como acá tengo dos rectas paralelas, esta recta es paralela con ella, esta es una transversal, estos dos ángulos son conjugados internos. ¿Qué pasa con los ángulos conjugados internos? Los ángulos conjugados internos suman 180 grados. Beta más 36 es 180. Si beta más 36 es 180, entonces beta es igual a 180 menos 36, beta es igual a 144 grados. ¿Ve? Pregunta E. Determina la expresión algebraica que modela la relación entre la contrahuella y huella en una escalera según la ley de Blondel. Justifica tus respuestas. Según la imagen, la ley de Blondel establece de la siguiente forma. 2 veces la contrahuella más la huella es igual a 64 centímetros. Pero como no conozco cuánto mide la contrahuella, le coloco X. Como no conozco cuánto mide la huella, le coloco Y. Entonces sería que 2 veces la contrahuella, que vale X,
más la medida de la huella que vale Y es igual a 64 centímetros. Esa sería la expresión algebraica que modela la relación entre la huella y la contrahuella. Respuesta: la expresión algebraica que modela la relación entre la medida de la contrahuella y la huella es 2x más y igual a 64 centímetros. Muy bien, en este video hemos visto la resolución de la situación significativa. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.